Lo veus? Tots? Sí, perfecte. Sí? Sí. Vale. Pues, bueno, la farem... Bé, jo soc en Catalina Sociés, com ha dit Jana Carmen. La faré en castellà per així, perquè tots els companys, pues, bueno, per facilitar que els companys l'entenguin millor. Pues, buenos días. Primero de todo, quería dar las gracias a Cecilia y a Carmen por invitarme a dar esta sesión. Yo soy farmacéutica de atención primaria, concretamente del área de Mitjón, y soy la farmacéutica encargada de llevar los centros de salud de Llucmajor, Emilia y Dardé, Coll d'en Rabassa y también del ESAT. Pues como ha dicho, en la sesión de hoy hablaremos de la optimización del tratamiento en el paciente crónico y del concepto de prescripción. Vale. He dividido... Ahora, he dividido la sesión en 5 bloques principales, los 3 primeros de ellos los más importantes, ¿no? Una breve introducción del tema, hablaremos de herramientas y recursos para la de prescripción, algunos ejemplos de fármacos candidatos y también aprovechar para comentar el papel del farmacéutico de atención primaria en la revisión de la medicación y para terminar, pues conclusiones y algunos mensajes para llevar a casa. Pues, ¿por qué, cómo y cuándo revisar y optimizar el tratamiento? Pues es una realidad que nos encontramos con una población cada vez más envejecida. La esperanza de vida en España es una de las más altas de toda Europa. En 2024 la media fue de 84 años y como consecuencia pues los pacientes son cada vez más complejos, con un elevado número de problemas de salud crónicos y eso pues repercute en un aumento de las necesidades de atención sanitaria. Todos conoceréis, ¿no?, el concepto de paciente crónico complejo y paciente crónico avanzado, PCC y PCA, que representan el 5% de la población y que son los que consumen la mayor parte de los recursos sanitarios. Y además a esto se suma, ¿no?, la elevada prevalencia de la polimedicación y el uso inapropiado de medicamentos, sobre todo en ancianos y en los pacientes más frágiles. Y la pregunta, ¿no?, de si estamos sobretratando a la población, pues bueno, no, aquí podríamos sacar el tema ¿no?, de la medicina defensiva, la medicina de complacencia, el tema ¿no?, de la medicalización de la vida, el abuso de la medicina preventiva, pues bueno, no podríamos hablarlo, ¿no?, sería para debate y quedaría para otra sesión. En nuestra comunidad autónoma, aquí en Baleares, casi un 15% de las personas mayores de 65 años toman 10 o más de 10 fármacos de forma crónica. Esto es una realidad y, bueno, de la polimedicación, pues recordar que, aunque todos lo sabéis, pues que tiene sus consecuencias, ¿no? El riesgo de aparición de reacciones adversas, también la aparición de interacciones, ya sea con otros medicamentos o con alimentos, ¿no?, que esto puede llevar a un fracaso terapéutico o a intoxicaciones, la falta de adherencia al tratamiento, muchas veces debido a la complejidad, ¿no?, que ya tiene el tratamiento, esos pacientes que, como hemos dicho, toman 10 o más de 10 fármacos y, como no, pues los costes sanitarios, el incremento del gasto y también de la presión asistencial, ¿no?, aumento que puede llevar a aumento de ingresos por intoxicación por fármacos, por caídas, que llevan también a fracturas, ¿no?, que muchas veces pues sí que son debidas a fármacos. El concepto de prescripción, pues bueno, se define como un proceso de retirada de la medicación planificado y estandarizado con el objetivo, pues bueno, de optimizar la polimedicación de nuestros pacientes y así mejorar sus resultados en salud. Implica una revisión exhaustiva de la medicación centrada en el paciente, que es un concepto que veremos más adelante, ¿no?, e interrumpir o al menos reducir la dosis de los medicamentos que veamos que tienen un balance-beneficio desfavorable en estos pacientes. ¿Y cuándo hacerlo?
pues bueno, hay diferentes situaciones en las que podemos aprovechar para de prescribir, ¿no? Cuando veamos un paciente que no tiene una indicación, no una indicación adecuada o no tiene indicación, que no tenga evidencia clara de eficacia, cuando veamos duplicidad de fármacos, cuando la presencia de efectos adversos o de lo que se llama cascada terapéutica, que esto ocurre cuando se prescribe un medicamento para controlar los efectos adversos provocados por otro medicamento, que generalmente es cuando una reacción adversa se malinterpreta como una nueva condición médica. Pongo un ejemplo, pautamos un antipsicótico, ¿no? Como puede ser el haloperidol, y como efecto adverso, pues sabemos que da síndromes extrapiramidales. Pues que para estos síndromes extrapiramidales pautásemos un antiparkinsoniano, ¿no? O, por ejemplo, tratamiento con AINES crónicos, ¿no? Que esos AINES que se cronifican, pues que el paciente presente hipertensión y pautásemos un antihipertensivo. Esto es lo que sería una cascada terapéutica. Cuando haya interacciones, ¿no? Con otros fármacos y cuando, obviamente, pues, sea poco probable que este medicamento pues, confiera un beneficio importante por las expectativas de vida del paciente. Lo que os quería transmitir también es que es importante, ¿no? Contextualizar el concepto de medicación crónica, ¿no? Los objetivos de tratamiento pues, son dinámicos a lo largo de la vida y tener en cuenta, ¿no? Que pacientes en situaciones, ¿no? De final de vida, ¿no? Con necesidades paliativas, pues las intervenciones realizadas se centrarán en mejorar su bienestar y el control de los síntomas, ¿no? Y en este momento que hay algunos medicamentos pues, que no tendrían ya mucho sentido. Es importante hacer una revisión personalizada, ¿no? Única para cada paciente y también de forma periódica. Y esta valoración debe ser multidimensional, ¿no? Hacer una valoración clínica, mental, funcional y social y hacerlo por un equipo multidisciplinar, que idealmente debería estar compuesto por su médico de atención primaria, enfermero, farmacéutico de atención primaria que haya en cada centro de salud, también el trabajador social y los especialistas pues, cuando sea necesario, ¿no? Todo ello pues, es clave para reducir la polimedicación y las prescripciones potencialmente inadecuadas y realmente la revisión del tratamiento es una línea estratégica en la gestión de la cronicidad y el envejecimiento saludable. Y también muy importante, involucrar al paciente o familiares o cuidadores en la toma de decisiones y contar con su consentimiento a la hora de realizar algún ajuste en su tratamiento. De revisiones de tratamiento, pues hay varias, ¿no? Podemos hacer una revisión de la prescripción, revisión de la adherencia, ¿no? Para valorar el cumplimiento terapéutico, pero la más completa y recomendada es la revisión clínica, ¿no? Que tiene en cuenta estas 5 dimensiones. El de la indicación, ¿no? Por patología, si el tratamiento pues, sigue siendo, el problema de salud sigue activo. Adecuación, teniendo en cuenta la edad, comorbilidades, el estado funcional y la esperanza de vida. La efectividad, que teniendo en cuenta el objetivo terapéutico, que como hemos dicho es un objetivo pues, dinámico. La seguridad, teniendo en cuenta los efectos adversos potenciales y también muy importante, ¿no? Que esto siempre hay que tenerlo en cuenta, la perspectiva del paciente sobre su tratamiento. Y para sistematizar esta revisión clínica, la SEFAP, que es la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria, pues propone el modelo de revisión de la medicación centrada en la persona, ¿no? Que tiene en cuenta estas 4 etapas. La primera, claro, la persona, ¿no? Definir los objetivos terapéuticos, como hemos dicho, según los objetivos asistenciales, revisar si estamos delante de un paciente PCA, un paciente PCC, un paciente que está en seguimiento por el ESAT, pues bueno, ya los objetivos serán diferentes. Después de identificar los problemas de salud, ¿no? El diagnóstico inicial y también su evolución y asociarlos a cada fármaco.
Luego la etapa 3, que sería la propia del medicamento, ¿no? Valorar su necesidad, adecuación, efectividad y seguridad. Y por último, la última etapa en la que elaboraremos el plan terapéutico individualizado para cada paciente, ¿no? Es verdad que no, la población diana o los que se pueden beneficiar más de este modelo de revisión son los que presentan una complejidad clínica o una situación de fragilidad. Pasamos ya, bueno, después de esta breve introducción, pasamos a las herramientas y recursos, ¿no? que podemos usar para dar estas recomendaciones en cuanto a de prescripción. Aquí algunos de los criterios principales para los pacientes mayores de 65 años y o geriátricos. Os pongo aquí los criterios de Stop Start. La última versión es de 2023 y están disponibles en castellano. Estos están ordenados por sistemas fisiológicos, del sistema cardiovascular, sistema nervioso, etcétera, y son muy fáciles de consultar. Y bueno, ponen ejemplos, ¿no? de estas prescripciones inapropiadas en personas mayores. Luego también en este grupo estarían los de BIRS. Estos son americanos, son más antiguos, ¿no? y han sido una herramienta pues, muy utilizada durante décadas y han sido tomadas como ejemplo para crear otros criterios. Estos criterios es verdad que no están tan organizados, no tan estructurados como los que hemos comentado de Stop Start, pero bueno, son como el fundamento de este tipo de criterios, está bien conocerlos. Luego también para pacientes crónicos están los elaborados por el Grupo de Trabajo de Andalucía, que los hicieron en 2017, si no voy mal, y es una herramienta más enfocada claro, a pacientes con multimorbilidad, ¿no? en los cuales pues, la polifarmacia es frecuente. Y por último, porque tampoco no es mi idea, ¿no? de explicaros aquí todos los criterios, pero bueno, conocer los criterios en pacientes con pronóstico de vida limitado. Un ejemplo son los Stop Frail o los Stop PAL, que es la versión española, desarrollados específicamente, ¿no? para pacientes frágiles. Otras herramientas que utilizamos, bueno, que serían las que más utilizamos nosotros los FABs en nuestro día a día, pues serían los boletines. Como veis, muchas comunidades autónomas hacen boletines con información de este tipo. Por ejemplo, el CADIME de Andalucía, el de Castilla y León, el portal del medicamento, también el País Vasco, el IFAC que utilizamos mucho, y en las Islas Baleares está el comprimido, que actualmente no está haciendo boletines como tal, pero lo hace en formato píldoras, que también están bien y nos hacen por estar un poquito más actualizados de diferentes temas. Aparte de los boletines, que es lo que mayoritariamente utilizamos, como he dicho, pero bueno, se puede tirar de revisiones sistemáticas, sumarios de evidencia, up-to-date, que también da mucha información, revisar ensayos clínicos pivotales, fichas técnicas, guías de práctica clínica, y también ya hay blogs especializados en el tema, ¿vale? Como este de NES del Rincón de Sísifo. Algunos recursos online que también os quería aquí poner, pues está el MedStopper, que es una web canadiense, ¿no? en la que tú puedes poner los fármacos que lleva el paciente, ¿no? indicando la indicación por el que lo lleva, y también si se trata de un paciente frágil o no, y te va dando pues, recomendaciones también de manera muy gráfica. Salen también por colores, ¿no? En rojo los que no estarían tan indicados, por caritas, sale como una carita triste si se recomienda su de prescripción, y diferentes pues, recomendaciones. También están el de prescribing o el de atención primaria de Tasmania, en las que hay guías de medicamentos específicos con algoritmos de prescripción. Y también os he dejado aquí la calculadora para calcular la carga anticolinérgica de los medicamentos, que es verdad que no es una herramienta de prescripción como tal, pero puede ser útil, ¿no? para calcular la carga anticolinérgica
del tratamiento de un paciente, ¿no? Como sabéis, pues los tratamientos anticolinérgicos pueden dar manifestaciones como estreñimiento, también deterioro cognitivo, delirio que puede dar a caídas, pues es importante controlar la carga anticolinérgica de los pacientes, y es una herramienta que es gratuita. Es verdad que tienes que prescribir, o registrar, mejor dicho, previamente, pero bueno, es muy útil. Está en formato web y creo que también existe la aplicación. Y bueno, tú metes ahí los fármacos que lleva el paciente con dosis total diaria, y luego te saca como una tabla, ¿no? Con la puntuación de cada fármaco y también la puntuación global. Y bueno, puede ser una herramienta para la ayuda de toma de decisiones y saber qué fármaco puede no estar del todo indicado en ese paciente en concreto. Ya pasamos al bloque principal, ¿no? de la sesión, poniendo algunos ejemplos de fármacos o grupos terapéuticos y situaciones donde se recomienda valorar la de prescripción. Empezamos por los inhibidores de la bomba de protones, los IBPs. Em, Como sabéis, están indicados en enfermedad de reflujo gastroesofágico, esofagitis o dispepsia, úlcera gastroduodenal, y también como parte del tratamiento erradicador del Helicobacter pylori. También en tratamientos más prolongados, en casos muy concretos, como bueno, los que podéis ver aquí. Un ejemplo es el uso crónico de medicamentos gastrolesivos. Y de aquí, de los IBPs, lo que quería, hacer énfasis, ¿no? Es que el uso de IBPs pues cada vez es mayor en la población general, sobre todo en población anciana, y es importante tener en cuenta que se estima que entre un 50 y 70% de los tratamientos pues parecen ser inadecuados en cuanto a la indicación, dosificación y o duración de estos tratamientos. Por eso, por este motivo, pues es necesaria su revisión periódica para valorar la remisión o si persiste la indicación por el cual se pautó, también la duración del tratamiento, por si este pues ya se excede de lo que estaba recomendado, o por ejemplo, si realmente pues, un paciente necesita utilizar dosis altas de IBPs, ¿no? En el caso que veamos un paciente pues, que lleva una pauta cada 12 horas. Como sabéis, pues bueno, como todos los fármacos no están exentos de efectos adversos, y es importante tenerlos en cuenta porque pueden llegar a ser graves si se prolonga pues, su uso. El incremento de riesgo de fracturas, también muy típico la hipomagnesemia, hipocalcemia, el déficit de vitamina B12 y hierro, incremento de riesgo de infecciones, y también el tema de la afectación renal. Como hemos dicho, se pueden utilizar para, están indicados en profilaxis de gastropatías secundarias a fármacos gastrolesivos, y os dejo aquí esta tabla del INFAC, ¿no? Donde recoge los fármacos donde estaría indicado el uso de estos IBPs, ¿no? Como sabéis, el uso, por ejemplo, crónico de AINES, otros analgésicos, expone otros analgésicos, antiagregantes, anticoagulantes, el tema de si utilizarlo o no cuando se utilizan corticoides, antidepresivos como los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Y bueno, te da recomendaciones teniendo en cuenta pues, factores de riesgo, como pueden ser antecedentes de hemorragia digestiva alta o úlcera péptica, también la edad, poniendo como edad de corte los 65 años, y si está asociado o no a otros fármacos gastrolesivos. Y pues bueno, te va dando recomendaciones. Aquí también no saca el tema de la polimedicación, claro, está excluyendo los fármacos que se incluyen en la tabla, ¿no? Y poniendo de manifiesto que la polimedicación pues, no justifica per se la prescripción de un IBP. En caso de plantearse la de prescripción, pues serán candidatos a la retirada de IBPs aquellos pacientes asintomáticos, sin clara indicación, y aquellos en los que, pues aún teniendo una indicación adecuada en su momento, pues actualmente la duración del tratamiento exceda a las recomendaciones
establecidas. Las las diferentes pautas de prescripción pues son las que veis aquí, son estas tres, pero se recomendaría utilizar las dos primeras, sobre todo en pacientes en tratamiento crónico con IVPs, ¿no? Ir retirando gradualmente el IVP por el riesgo que hay de efecto rebote, ¿no? Y la reaparición de los síntomas. Así, se recomienda reducir la dosis de IVP un 50% cada 1 o 2 semanas. Esta reducción se puede hacer más gradual, cada 2 o 4 semanas, porque como hemos dicho, hay pacientes que llevan más de 10 años con un IVP sin una indicación clara y mejor hacerlo más progresivamente antes que haya un efecto rebote y seamos incapaces de retirarlo, así que lo importante es hacerlo bien aunque sea más lento. O también pues, se puede aumentar el intervalo entre dosis, ¿no? Espaciar las tomas cada 48-72 horas, así hasta retirada, e ir siempre monitorizando los síntomas por si hay reaparición de estos. Pasamos ahora al ácido acetilsalicílico y su papel en prevención primaria cardiovascular. Ha sido un tema controvertido durante muchos años, pero bueno, las recomendaciones, la evidencia nos dice que las recomendaciones pues, cada vez son más restrictivas y las guías de práctica clínica se posicionan en no recomendar su uso de manera rutinaria. En pacientes con riesgo cardiovascular bajo, moderado o alto, incluyendo pacientes de edad avanzada, ¿no? Hipertensos, dislipémicos y diabéticos, pues no está indicado por su balance beneficio-riesgo desfavorable, por los incrementos que se ha visto de efectos adversos hemorrágicos sin reducir la mortalidad. Podría considerarse en casos muy concretos, muy seleccionados de pacientes de 40 a 70 años con riesgo cardiovascular muy elevado y riesgo hemorrágico bajo. Pero es verdad que esta situación es poco probable, es infrecuente porque los pacientes con riesgo cardiovascular muy elevado pues suelen tener también habitualmente un riesgo hemorrágico elevado, ¿no? Así que es poco infrecuente esta situación. También se recoge, ¿no? En los criterios Stop Start y Stop PAL que hemos comentado anteriormente como una prescripción potencialmente inapropiada en pacientes mayores de 65 años y en pacientes con pronóstico de vida limitados. En este sentido, pues las guías de práctica clínica actuales, ¿no? Se decantan por estrategias más seguras y efectivas, como es la modificación del estilo de vida, ¿no? Una actividad física adecuada y periódica, el dejar de fumar, el control estricto de peso y también el control de los factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Controlar bien la hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, ¿no? En función de cada paciente. Ahora seguimos con las estatinas, que son los hipolipemiantes de elección en prevención cardiovascular, pero tener en cuenta que este posicionamiento pues, se concluye de ensayos clínicos donde la población mayor de 75 años pues, está infrarrepresentada o en muchos casos pues, han sido excluidos. ¿Qué se recomienda en ancianos? Pues bueno, la evidencia o en resumen lo que debemos recordar es que en prevención primaria pues, no se ha establecido el beneficio del tratamiento con estatinas en personas de edad avanzada, por lo que en prevención primaria pues, se recomienda valorar la necesidad de continuación y se recomiendan pues, retirar. En prevención secundaria sí que estaría utilizado, ¿no? Pero lo que se recomienda es utilizar las estatinas de intensidad moderada, ¿no? Son las que os dejo aquí en esta tablita, intentar evitar las de alta intensidad, como la atorvastatina 40-80 miligramos o la rosuvastatina de 20-40 miligramos. Ya que hablamos de estatinas, pues también recordar sus efectos adversos más relevantes, los musculoesqueléticos y hepáticos, que son dosis dependientes, y también algunas interacciones importantes, ¿no? Con el genfibrocilo
un fibrato que está contraindicada la asociación con todas las estatinas y también con otros fármacos como en los que, bueno, como son los antifúngicos azólicos, macrólidos, amiodarona, antagonistas del calcio, como el verapamilo, diltiazem, con los que la alternativa más segura parece ser la pravastatina, porque es la que tiene menos interacción, es con la que hay menos interacciones, ¿no? Porque no se metaboliza de manera significativa por el citocromo P450, ¿no? A diferencia del resto. Y esto es importante tenerlo en cuenta también cuando prescribamos estatinas. Aquí algunos documentos de consulta que hablan de esto, ¿no? Las recomendaciones no hacer de la SENFIC, que es la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, ¿no? ¿no? Donde vemos que la evidencia, ¿no? Expresa la evidencia que hay de las estatinas en prevención primaria, que es muy limitada y que la relación beneficio-riesgo que se ha visto pues es poco favorable en pacientes mayores de 85 años. También lo explican los criterios de Stop-Start, ¿no? Recomendando su retirada, y también el boletín del INFAC, no hay medicamentos para toda la vida, donde también nombra las estatinas, sobre todo en temas de demencia y final de la vida, y también lo que hemos comentado, ¿no? En prevención primaria, que está retirada si está justificada su retirada. Otro grupo que me pareció importante comentar son las benzodiazepinas y los fármacos Z. España es uno de los países con mayor consumo de benzodiazepinas y el mayor problema pues, es la excesiva duración de los tratamientos, ¿no? Según ficha técnica, para el tratamiento del insomnio, la duración máxima del tratamiento deberían ser 2-4 semanas, ¿no? Y para la ansiedad, pues un máximo de 8-12 semanas. Y la realidad es que estos tratamientos pues acaban cronificándose. El riesgo de su uso prolongado, pues también lo conocéis, ¿no? El riesgo de aparición de tolerancia, de dependencia, de efectos adversos como la somnolencia, ataxia, deterioro cognitivo, y eso puede llevar a riesgo de caídas y fracturas, y también se ha visto pues un incremento de la mortalidad. Por eso hay que prestar especial atención sobre todo en los pacientes polimedicados y en ancianos. Por otra parte, también recordar la importancia de su retirada gradual para evitar el síndrome de abstinencia. Aquí os dejo lo que recogen los criterios de Stop-Start sobre las benzodiazepinas y los fármacos Z para que veáis otro ejemplo. Insiste en la duración máxima de los tratamientos, ¿no? Que hemos comentado antes, su uso para la agitación o síntomas de la demencia, ¿no? Que no hay evidencia de eficacia, y también no su precaución o tener cuidado en pacientes con caídas de repetición, ¿no? Porque pueden causar sedación diurnia prolongada y ataxia. Otros ejemplos de boletines, ¿no? Con estrategias para la prescripción de benzodiazepinas y con algoritmos de retirada. Y también este del INFAC que hemos comentado antes, ¿no? Con recomendaciones de cómo de prescribir para evitar las complicaciones por su retirada brusca. Se recomienda reducir la dosis total diaria entre un 10 o 25% en función del riesgo, ¿no? De dependencia, en intervalo de 2 a 4 semanas. Una alternativa puede ser sustituir la benzodiazepina que esté tomando el paciente por diazepam a dosis equivalentes. En principio, es verdad que el diazepam no debería utilizarse en pacientes de edad avanzada, ¿no? Debido a su semivida más larga, aunque los criterios de BIRS pues, ya contemplan su utilización excepcional pues, en este proceso de retirada, ¿no? Y como hemos dicho, pues, a diferencia de otras benzos, ¿no?
pues el diazepam, al tener una semivida más larga, pues ayuda a controlar las fluctuaciones plasmáticas de benzodiazepinas y a disminuir la incidencia de síndrome o los síntomas de abstinencia. Otro de los fármacos que he querido comentar pues son los fármacos antidemencia, bueno, en enfermedad de Alzheimer. Como sabéis, pues están los inhibidores de la acetilcolinesterasa, ¿no? El donepezilo, la ribastimina, la galantamina y la memantina, pues utilizada en fases más avanzadas de la enfermedad. De aquí lo que quería remarcar es que se recomienda en pacientes con demencia evitar los fármacos con actividad anticolinérgica alta y también evitar su uso concomitante de anticolinérgicos con los fármacos anticolinestérasicos, ¿no? Porque estos fármacos anticolinérgicos pues reducen la eficacia de los inhibidores de la acetilcolinesterasa, ¿no? Al ejercer su efecto farmacológico por un mecanismo de acción opuesto, ¿no? Que antagonizan sus efectos. Por eso es importante evitarlos. Aquí os dejo el boletín del Cadímeno con recomendaciones al respecto que si bueno, lo consultáis, veréis que hay una tabla de fármacos con alta y baja carga anticolinérgica, ¿no? Y nos puede ayudar a la hora de decidir o no si ese medicamento es adecuado en cada caso, ¿no? Por ejemplo, medicamentos con alta carga anticolinérgica están algunos broncodilatadores, el ipratropio, el triotropio, la butilescopolamina, los antidepresivos tricíclicos, la paroxetina, por ejemplo, antipsicóticos como la olanzapina, y bueno, que hay muchos fármacos con alta carga anticolinérgica y es importante conocerlos. Y bueno, que disponemos de recursos, ¿no? Que nos ayudan a identificarlos. ¿Y cuándo plantear suspender estos fármacos? Pues bueno, básicamente sería cuando veamos un empeoramiento significativo del deterioro cognitivo o funcional en los últimos 6 meses de tratamiento, cuando veamos ausencia de beneficio clínico durante el tratamiento, no hay mejoría, no hay estabilización de la enfermedad, y también en pacientes con demencia ya muy grave, muy avanzada, ¿no? Y con esperanza de vida limitada. En concreto, bueno, aquí, como veis, os he dejado un ejemplo de un algoritmo de prescripción en el que los inhibidores de la acetilcolinesterasa pues, se recomienda suspender en fase grave de la enfermedad en GDS-7 o con un minimental menor de 10, y también la memantina pues un poquito en la misma línea, ¿no? Va a valorar su retirada en fase GDS, fase 7C, que sería cuando ya el paciente ha perdido su capacidad para caminar solo sin ayuda. Una vez valorado, ¿no? La de prescripción, pues para evitar o disminuir el síndrome de retirada, se recomienda disminuir gradualmente la dosis diaria, ¿no? Un 50% cada 4 semanas hasta cese. Esto es lo que se recomienda. E ir monitorizando la aparición de los síntomas. También hablar de la vitamina D, ¿no? Que también actualmente está en tendencia. Se ha generalizado, ¿no? Su determinación y suplementación, y actualmente pues, las analíticas con determinación de vitamina D y consumo de suplementos, pues es verdad que se han disparado. El Ministerio de Sanidad elaboró este documento con el objetivo de poder dar recomendaciones al respecto. Y lo que dice es que en población general adulta, sin factores de riesgo, pues no es necesaria la determinación de niveles, y la suplementación farmacológica pues no ha demostrado beneficios. En este documento sí que plantea que en pacientes institucionalizados, ¿no? Pacientes que están en residencia mayores de 75 años, pues sí que podría valorarse su
suplementación sin necesidad de determinación de niveles, ¿vale? Otro tema controvertido y que también, bueno, hay dudas, ¿no? Es qué niveles se consideran adecuados de vitamina D. La mayoría de organismos pues aceptan un rango de normalidad alrededor de 20, ¿no? Y se considera que con este valor alrededor de 20 nanogramos mililitros se cubren las necesidades del 97,5% de la población. Se considera deficiencia con un valor por debajo del 12,5 y niveles por encima del 50 pues no se recomiendan por el riesgo de efectos adversos. Es verdad que estos rangos pues, pueden cambiar en función de la fuente bibliográfica que miréis, pero bueno, creo que la idea y con lo que tenemos que quedar es que valores alrededor de 20 pues, se consideran adecuados. En esta tabla del INFAC pues, se recogen las diferentes situaciones y recomendaciones al respecto y como veis pues solamente estaría justificado monitorizar niveles en caso de pacientes con enfermedades crónicas o situaciones que afectan al metabolismo de la vitamina D y únicamente empezar la suplementación en caso de deficiencia. Y aquí también recoge lo que comentábamos de pacientes con edad avanzada institucionalizada, pues que también se puede valorar o está indicada su suplementación. Recordar que no existe evidencia en la prevención de fracturas ni caídas, ni se ha visto que tenga efectos clínicos significativos en la densidad mineral ósea de pacientes sanos, por lo que no debe indicarse en estos casos. Por eso se recomienda revisar en pacientes o en situaciones como estas, ¿no? En prevención primaria de fracturas, en pacientes que no tengan déficit de vitamina D, en mujeres posmenopáusicas que no reciban tratamiento con antirresortivos, en pacientes con bajo riesgo de caída, por ejemplo, pacientes ¿no? Inmovilizados, pacientes que toman vitamina D para procesos no esqueléticos. También revisar duplicidad de prescripciones, ¿no? Sin una indicación clara que lo justifique. A veces vemos pacientes que llevan el calcio y vitamina D, la pauta diaria y también la vitamina D con pauta mensual y también pautas con dosis altas. Revisarlo para evitar toxicidad por sobredosificación. Es verdad que la intoxicación por vitamina D pues, es un cuadro bueno, no común, pero puede ser grave y puede ser realmente complejo su diagnóstico debido a que los síntomas pues, son inespecíficos, ¿no? Puede aparecer astenia, vómitos, diarrea, cuadros confusionales y en casos más graves o a largo plazo, pues desmineralización ósea o nefrocalcinosis. Por eso pues, es importante evitar dosis altas. Y bueno, ya para ir terminando con este bloque, podríamos hablar de muchos fármacos, pero bueno, os he dejado esta tabla con otros fármacos que consideraba importante también comentar y sus consideraciones a tener en cuenta para prescribir. El tema de los antidiabéticos orales, ¿no? En pacientes de edad avanzada o con esperanza de vida limitada, tener en cuenta que el objetivo de hemoglobina glicosilada pues ya no es tan estricto, se considera el objetivo ideal por debajo del 8% y que es eso, que no es necesario un control tan estricto de la glucemia y en estos casos pues se debe valorar intentar monoterapia. El tema de los bifosfonatos, ¿no? En prevención primaria y cuando llevan más de 5 años de tratamiento, en pacientes con esperanza de vida limitada o que no caminan y en pacientes que tengan antecedentes de enfermedades digestivas altas. Por lo que, bueno, ya sabéis que su pauta posológica pues, es un poquito diferente, ¿no? Que deben estarse de pie media hora, sin poder tumbarse, pues bueno, tiene sus cositas, pues tenerlo en cuenta.
También el tema de los antidepresivos en pacientes con demencia. Puede ser que un antidepresivo hace 10 años estuviera indicado, ¿no?, por una depresión severa, o a veces lo hemos visto pautado por tema de duelo, pero este paciente ahora ya está con una demencia pues muy avanzada, tipo Alzheimer, en los que se debería valorar, ¿no?, su de prescripción. Tema de los AINES, ¿no? No recomendado su uso crónico, el tema del paracetamol, intentar optimizar la dosis, ¿no?, a 650, que es igual de segura y eficaz, el allopurinol, y también antiespasmódicos o urinarios, ¿no?, dolperodina, solifenacina, pues en demencia o deterioro cognitivo, que tiene riesgo de mayor confusión y agitación. Igualmente también su efectividad es limitada en la incontinencia urinaria y, como hemos dicho, pues tienen estos efectos anticolinérgicos pues que hay que prestar atención. Ya para ir terminando, comentar el papel del FAP. Somos 16 FAPs en toda Mallorca, divididos en los 4 sectores, y lo que en nuestro contrato de gestión, lo que quería comentar es que uno de los indicadores que tenemos es colaborar en los programas de atención al paciente crónico avanzado. Lo que hacemos es sacar lista de pacientes con la etiqueta de PGA, y cada uno, claro está, de sus centros de salud, y hacer revisión de su tratamiento. Y dejamos un MEAP con las recomendaciones al respecto. También, a petición de los profesionales, pues hacemos revisiones del tratamiento en pacientes polimedicados o pacientes PCCs, bueno, los que nos vayan citando y pidiendo médicos, enfermeros de nuestros centros de salud. Os recuerdo el modo en que nos podéis citar. En el modo de citación, ¿no?, el centro de salud pues ya vendrá determinado, ¿no? Categoría hay que poner medicina familiar y comunitaria. Por defecto, en ese momento sale clicado todos. Luego habría que clicar EAP y buscar la categoría de farmacéutico hospital primaria y seleccionar vuestro FAP de referencia. Y ahí pues nos podéis citar a cualquier paciente que consideréis para que os podamos ayudar en la revisión del tratamiento. Ya para terminar, pues como conclusiones, destacar que la polimedicación pues es un problema de salud pública por su alta prevalencia y sus consecuencias, que la de prescripción de medicamentos, pues bueno, es un tema complejo, no lo negaré, pero considero que es necesario, y creo que todos tenemos el deber moral, ¿no?, de plantearnos el tema de optimizar el tratamiento en los pacientes. La importancia de detectar a los ancianos frágiles o en situación de final de vida, pacientes con necesidades paliativas, que puedan beneficiarse de la optimización de su tratamiento. Que existen gran variedad de herramientas, ¿no?, y recursos basados en la evidencia para la de prescripción, y que nos pueden ayudar a la toma de decisiones, y que creo que es indispensable pues, el trabajo multidisciplinar, que, como he dicho, de un equipo que esté compuesto, ¿no?, por el médico, enfermero que lleva al paciente, el farmacéutico de atención primaria, trabajador social y los especialistas cuando sea necesario, para garantizar la calidad de vida y el bienestar del paciente, sobre todo en esos pacientes más frágiles. Que creo que de esto hizo una sesión José Varela, que es el enfermero gestor de casos de aquí del COI de Rebasa, que habló de esto, de la conferencia del caso, que se basa en esto, ¿no?, de estas revisiones para hablar de estas revisiones, ¿no?, centradas en el paciente. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Catalina. Excelente exposición, muy práctica, ¿no? Nos has dado muchas herramientas y muchos ejemplos prácticos, así que gracias. Y es el momento ahora para que formuléis las preguntas. Si queréis levantar la mano y os vamos dando paso. Vale, hay una pregunta de Amelia.
Abre el micro, que no te oímos. Eso es. Ahí, lo tengo abierto. Vale, ya está. Y no, Me ha parecido... el ¿Se me chat, oye ahora? ¿Se me escucha ahora? Sí, sí. Vale. Me ha parecido entender que hacíais una revisión de los fármacos de nuestros pacientes PCA, ¿verdad? sí, Vale. Una vez que habéis hecho la revisión de este fármaco, volcáis en MEAP vuestras recomendaciones. Mi pregunta es, ¿se lo citáis al médico de familia? sí. Vale. Exacto, no sé de qué centro de salud, al qué centro de salud Yo, perteneces. Trencadors. A Trencadors y... Trencadors. Ujú, Pues sí, en Trencadors está mi compañero Álvaro Medina y sí, ujú. cuando se hacen revisiones de tratamientos PCAs, pues es eso, se deja lo que decía, un MEAP, un poquito, bueno, la idea es poner los antecedentes del paciente, la medicación que lleva y luego unas recomendaciones, bueno, con recomendaciones de fármacos que se pudieran de prescribir. Es verdad que siempre se deja un poquito abierto a valorar porque, como he dicho, lo ideal sería hacer lo que comentaba de la conferencia del caso, que nosotros aquí con José Varela pues lo estamos intentando hacer, ¿no? Reunirnos todo el equipo para valorarlo así en persona, ¿no? Porque a veces nosotros podemos hacer recomendaciones y como tampoco no acabamos de conocer 100% al paciente, pues puede ser que algunas recomendaciones queden un poquito ahí al aire, pero nosotros las hacemos, citamos al paciente y luego su médico de familia pues valora hacer estos ajustes o no. Gracias. Ay, ahora veo que no tengo la No tienes la cámara. cámara, Catalina. Perdona. Ahora, nada, perfecto. Gracias. Gracias. ¿Hay otra mano de escuela graduada? ¿Sí? No sabemos quién hay porque no vemos la cámara, pero tenéis que abrir el micro. ¿Nos escucháis? ¿El centro de salud de escuela graduada? Bueno, si no, vamos dando paso a Olach, que también tiene la mano levantada. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, yo soy otra de las farmacéuticas. Yo, por ejemplo, sí que reviso PCAs, pero no cito a los médicos. Lo pongo en avisos que he revisado ese paciente y cuando el médico, enfermero o quien sea entra, ve que he hecho la revisión. También se puede hacer filtrando Bueno, los sí. MEAs por categoría, pero yo, por ejemplo, no cito a los por cómo están las agendas, no cito. Porque si Ya, es no. verdad que, bueno, si he hablado por todos, tendría que haber hablado por mí. Yo sí que suelo citar al médico. Es verdad que a veces miro bueno, normalmente miro las citas próximas que tiene. Es verdad que si veo que justo tiene en la misma semana o la semana siguiente cita con el médico, pues lo dejo, como dice Olax, como una nota, ¿no? Revisarme a farmacéutico de tal día, porque veo que van a entrar próximamente en ese paciente. Si ve que no tiene citas previstas, ¿no? Pues sí que yo lo suelo citar al médico. Lo pongo como administrativa burocrática. Entiendo que vuestras agendas pues están muy llenas y bueno, ver otra cita ahí, pero bueno, es una manera de al menos eso, que se entre en ese paciente y al menos se vea el MEA. Pero bueno, como ha dicho Lats, pues eso, somos 16 FAPs en toda Mallorca y cada uno pues tiene su manera de hacerlo. Cecilia también tiene la mano levantada. A ver. Sí, hola, buenos días a todos y muchas gracias, Catalina, por la sesión. Yo te quería preguntar una cosa que no has tocado, pero que creo que es importante, porque sí que la has mencionado de alguna manera cuando has dicho que es importante que el equipo multidisciplinar referente del paciente colabore en la revisión de tratamientos, y es la realización de la revisión de la bolsa marrón, ¿vale? Porque muchas veces el paciente no solo tiene problemas en lo que respecta a la configuración de su tratamiento farmacológico, sino que también tiene problemas de adherencia o de no saber cómo gestionar bien los medicamentos, sobre todo en domicilio, ¿no? A veces tiene cajas del mismo medicamento de diferentes marcas o diferentes genéricos y eso muchas veces hace que se confunda y que piense que son diferentes medicamentos. Muchas veces, si le hacen, por ejemplo, un SPD en la farmacia, pues ahí ya tiene muchas cosas facilitadas, pero si no, pues es difícil a veces para gente mayor que en casa se gestione bien la preparación de la medicación. Y te quería preguntar
si tú no crees que sería una labor importante a realizar por parte de las enfermeras de atención primaria. La revisión de la bolsa marrón, ya sea en la consulta de enfermería o ya sea en las visitas domiciliarias. Gracias. Sí, bueno, esto bueno, sería fundamental, la verdad, como dices tú. Es verdad que nosotros, una de las limitaciones, entre comillas, es que, claro, cuando revisamos, por ejemplo, en el caso de los pacientes PCA, pues es verdad que vamos a mirar la RELE y podemos ver las dispensaciones que ha hecho, ¿no? Ver si lo recoge, si no. Hay un apartado de cumplimiento terapéutico que te sale el porcentaje de adherencia a ese tratamiento, pero bueno, tampoco no te puedes fiar 100%. Es verdad que puede estar recogiéndolo en la farmacia y no tomándolo. Es verdad que, por ejemplo, en el caso, bueno, en mi caso, hablaré por mí, yo llevo los 3 centros de salud que os he dicho, pero estoy ubicada normalmente en el COI de Rabasa y ha habido casos, ¿no?, de revisiones de PCAs que cuando se ha visto, ¿no?, la cantidad de fármacos que llevaba, hemos hablado con su enfermera, bueno, sobre todo con enfermería, para aprovechar en una cita que venga, pues repasar con el paciente propiamente no lo que se está tomando o no. O muchas veces yo me he ofrecido a que si el paciente pues justo tiene una visita aquí, ya sea con enfermería o con su médico, pues que pase conmigo para la revisión del tratamiento. O a veces, pues hubo un caso no hace mucho, ¿no?, que para facilitar el trabajo a la enfermera que tenía una visita domiciliaria, pues me saqué su hoja de medicación, un poco poniendo diagnósticos y motivo por el cual llevaba esos tratamientos y un poco mis recomendaciones ahí apuntadas para que cuando la enfermera fuera allí pues tuviera más información y al volver pues me dijo, pues este no lo está tomando, este sí. Y el tema, bueno, creo que es esencial lo que has comentado, ¿no?, de pacientes polimedicados que detectemos que pueden no tener una buena adherencia al tratamiento, pues el tema de una ayuda, ¿no?, del SPD o que algún familiar le gestione la medicación o que, bueno, enfermería, que yo creo que es una de los profesionales que más ven a esos pacientes, ¿no?, porque muchas veces pasan por enfermería y no llegan a pasar con su médico de atención primaria, pues enfermería es un papel esencial. Nosotros los FAPs, justo el año pasado hicimos una sesión para enfermería, un poco para destacar el rol que tenía el enfermero en la polimedicación, un poquito aprovechar esa visita, ¿no?, para revisar la RELE, para preguntarle si tiene algún problema con la medicación, para revisar a ver qué lleva, que detecten algunos medicamentos o duplicidades que pueda haber o dosis, bueno, un poquito para... Claro, es complicado, ¿no? Yo entiendo que las agendas de todos pues están llenas, el trabajo asistencial pues a veces nos come, pero bueno, nosotros de esta manera, sacando listados de PCA es una manera, ¿no?, de filtrar o sacar estos pacientes, al menos revisarlos y intentar hacer algo al respecto o ayudar en lo que podamos en ese aspecto de la medicación. Es verdad que se tienen que mirar luego muchas cosas más. La parte social es muy importante que tengan un apoyo, ¿no?, en tema de la medicación hablo, ¿eh? Por ejemplo, si ellos mismos no pueden gestionar su medicación, pues saber que hay algún familiar que es responsable de ello y está encima, pues claro, ayuda mucho y cada paciente pues es una situación, bueno, está en una situación diferente. Muchas gracias, Catalina. Gracias, Cecilia. Tenemos otra pregunta. Ahora sí, escuela graduada. Creo, os veo y a ver si os oigo. Hola, buenos días. ¿Nos Perfecto. oís? Sí. ¿Qué tal? Sí, soy la doctora Patricia Palomer, escuela graduada. Una pregunta muy sencilla. Me llama la atención que es verdad que en prevención primaria en los pacientes ancianos dar estatinas no tiene demasiado sentido, ya hace años que tenemos la idea clara, y lo que me llama la atención es que normalmente cuando van al neurólogo y están en estudio un deterioro cognitivo, aunque sea incipiente, ya no hablo de enfermedad de Alzheimer, inmediatamente les ponen una estatina. Entonces, claro, ahí tenemos puntos de vista diferentes o qué hacer con esto, porque es verdad que dicen que los factores de riesgo cardiovascular es la poca cosa que podemos hacer para evitar la evolución, bueno,
sí, el empeoramiento del deterioro cognitivo o de la enfermedad de Alzheimer en fases iniciales, pero ¿qué hacemos? O sea, nos dedicamos a quitar estatinas a los mayores y ¿qué? Entonces las volvemos a poner. ¿Está realmente demostrado? ¿Qué hacemos? Ya, buena pregunta. Ya, entiendo que también eso es una de las problemáticas que nos encontramos, que muchas veces hay algunos medicamentos en los que se recomendaría quitar, que están prescritos por especialistas del hospital, ¿no? Y a veces, pues claro, la recomendación es cae en vosotros, ¿no? En el médico de primaria, y a veces crea esa duda de por qué el especialista lo ha puesto. Y bueno, crea aquí este tema de si llegará a quitarlo o no. Que yo sepa, no hay evidencia para mantenerla en cuanto a la estatina que comentabas tú, y sí que se recomendaría retirar. Es verdad que no he hablado con los neurólogos en este caso concreto para saber el por qué deciden o prescribirlo o consideran que es adecuado mantenerlo. Pero bueno, lo podría hablar con ellos y te podría contestar, pero no sé exactamente en qué se basan. Que yo sepa, a día de hoy no habría evidencia para mantenerla. En prevención primaria, de lo que comentabas. Genial. Muchas gracias por la pregunta y por la intervención. Gracias. María, buen día. És el teu torn. No te sentim. Sí, Ara, perdó. beníssim. Yo soy María Baquer, soy la farmacéutica. El Ay, micro, no te el oigo. micro. Perdonad, soy María Baquer, ahora sí, Sí, sí. Soy la farmacéutica del equipo el de PAIP, de residencias, y como equipo multidisciplinar, bueno, hacemos revisiones conjuntas normalmente con el médico después de la revisión enfermera, así que a nivel de comunicación, eso de dejar el MEAP escrito es mucho más fácil a veces. Tenemos una gran duda con el tema de prescripción de denosumabs y teriparatidas y todo este tema, porque bueno, nuestro perfil es totalmente geriátrico, PCC, PCA, y vemos que hay gente con muchos años de tratamiento que ya están, que no se mueven con Bartels muy bajitos ya. Y claro, como el riesgo, no sabemos hasta qué punto el riesgo de prescripción. ya. A ver si tienes alguna opinión, ya sé que es difícil. Pero si Es tenías... difícil porque, bueno, con el denosumab, con el Prolia, ¿no? Pues la EMS, la Agencia Española del Medicamento, pues sacó una alerta, ¿no? Del riesgo de fracturas, ¿no? Una vez suspendidos estos tratamientos, claro, y esto crea la duda, ¿no? De si quitar estos fármacos o no. Es verdad que yo, por ejemplo, en este caso, cuando reviso PCAs y veo un paciente que va por ejemplo, con estos fármacos, con el denosumab, no suelo recomendar quitarlo, ¿vale? Es verdad que si tú miras lo que os he explicado de los criterios, por ejemplo, los criterios STOP-PAL, que son ya los bueno, enfocados, ¿no? En el paciente frágil, estos tratamientos creo que pone suspender, ¿no? Por poca evidencia a corto plazo, ¿no? Que es la duda que tenemos. Pero es verdad que como no vea que sea un paciente que totalmente inmovilizado, que yo estoy segura que está completamente inmovilizado y que se pudiera quitar, a mí, claro, me cuesta dar esta recomendación de quitarlo, por lo que he dicho, ¿no? Porque a ver, yo no conozco este paciente, es verdad que, claro, sacamos listados, miramos historia clínica, intentamos revisar informes, bueno, MEAPs que dejáis y todo, pero no conoces al paciente, no ves su día a día. Y a veces pues da un poco de respeto dar según qué recomendaciones. Y con el denosumab, a mí personalmente me pasa esto. Puede ser que otros compañeros pues lo hagan diferente, ¿eh? No tengo la respuesta ideal, pero bueno, en tu caso, ¿no? Que son pacientes de residencia, pacientes que la mayoría pues no se mueve mucho, ¿no? O que están inmovilizados, pues estos tratamientos se podrían valorar quitar. Pero entiendo que un paciente que al menos pues va con andador, ¿no? Por la alerta que salió en el caso del denosumab, pues a mí me da un poco más de respeto quitarlo. No sé, bueno, veo a Olats que pide la palabra, no sé si quiere comentar algo de esto.
ella que también tiene Si más está experiencia. relacionada, Olach, si está Sí, sí, relacionada con esta. está Sí, súper. relacionada. Vale, pues venga. Yo en el caso de los tratamientos de la osteoporosis sí que en pacientes PCA recomiendo retirar, excepto en el denosumab, que suelo mirar el tiempo que lleva administrándoselo y si son pocas dosis, pongo que lo valoren beneficio-riesgo. El problema que tenemos nosotros, en nuestro sector al menos, es que se inician tratamientos con denosumab en pacientes PCA. Ese es el problema. No, También me he encontrado en esta situación. entonces, Sí, que no tiene- iniciar tratamientos con teriparatidas, romos, denosumabs en pacientes PCAs no tiene ningún tipo de sentido. Es que ya no te tendrías que plantear su desprescripción porque no tendrías que plantearse su prescripción. Y ese es el Exacto. problema que nos encontramos en nuestro sector. Y el que se encuentran nuestros médicos, claro, como Claro. decían desde escuela. Vale, fenomenal. Muchas gracias. Gracias Muchas a las gracias. tres por las Nada. intervenciones. Mercedes, es tu turno. Hola, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Mira, yo soy Mercedes, enfermera gestora de casos del Centro de Salud Rafael Nou. Y bueno, quería un poquito unirme a la opinión de Cecilia Calvo, que ha pedido pues, saber un poquito la intervención de la enfermera en el uso adecuado de la medicación. Quiero reincidir un poquito en la importancia de la valoración del uso adecuado de medicación, sobre todo en los domicilios, en el paciente domiciliario, porque es verdad que cuando vamos a los domicilios, yo con mi experiencia personal, nos sorprende mucho la medicación, cómo toman la medicación en los domicilios. Y cuando les dices al paciente que te explique cómo toma la medicación, saca aquel ya bolsa marrón, como decía la compañera, de medicamentos y fármacos con cajas de todos los colores y todas las marcas y tienen un lío tremendo. Entonces, es muy importante que la enfermera, cuando visita al paciente en el domicilio, lleve su hoja de medicación actualizada y compruebe in situ cuál es el uso que hace el paciente del medicamento y cada medicamento, cómo lo toma, cuándo lo toma y cuál es la adherencia que tiene. Esta información es muy importante porque de verdad te sorprendes mucho de cómo están tomando la medicación, aunque la recojan de la farmacia, porque puede ser que se la vaya a buscar la vecina o la nieta, y después ellos en casa toman la medicación como les parece, ¿eh? Y además de la forma que a ellos les parece. Es muy importante la valoración, sobre todo en domicilios y también pacientes que inician con un deterioro cognitivo o que tienen conductas, pues bueno, que reitero la importancia de la valoración del uso adecuado en el domicilio principalmente, uso adecuado del medicamento. Muchas gracias, Catalina. A ti. Totalmente de acuerdo, Mercedes. Es imprescindible. O sea, de lo que está prescrito a lo que se toman, hay un camino y aparte de, bueno, que muchísimos errores y bueno, y hay que estar seguros de lo que toman. Bueno, pues si os parece, vamos pasados 6 minutos. Si os parece, lo dejamos aquí. Ha sido una excelente sesión, muy, muy, muy interesante. Catalina, enhorabuena, muchas gracias y nos vemos el mes que viene. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias, adiós.